Muy buenas noches, y ahora sí muy buenas noches, porque aunque este programa es pregrabado, eh, seguramente lo estarán viendo este martes 6 de abril de 2021. Es un placer volver a estar con ustedes en esta serie de las reporteras, el programa que hacemos las integrantes de la plantilla informativa, las reporteras y algunos reporteros de la Jornada de Oriente. Hoy con Liz Mejorada, que no necesita mucha presentación, es una activista muy conocida en diversas causas. Ahora está como representante de la red Redefine, se llama así la organización, y también de Puebla Vigila, dirigente de Puebla Vigila, pero vocera de Redefine. Esta vez queremos hablar con Liz Mejorada, de un tema que ya está en boga, prácticamente está en el ojo de la opinión pública, que es las consultas que se están realizando, los conversatorios, los diálogos que el Congreso local ha convocado para definirse, como si eso tuviera que ser necesario, pero bueno, se está revisando, sobre la despenalización de la interrupción del aborto voluntaria en Puebla, es decir, la despenalización del aborto. Te saludo con mucho gusto, como siempre, Lizeth Mejorada. Un placer, como siempre, tenerte en la jornada de Oriente. Hola, ¿qué tal, Martín? Muchas gracias por la invitación y también a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, ya martes para ustedes. Y en efecto, pues tuvimos el día de ayer la apertura de prácticamente el Parlamento abierto en Puebla, que, bueno, digamos que es un acuerdo que se deriva a raíz de la toma del Congreso de Puebla y prácticamente pues de el paquete de compromisos a los que los legisladores y las legisladoras se comprometieron para que pues se pudiera levantar la toma. Y bueno, en efecto, lo que vamos a tener en estas próximas semanas, pues va a ser un muy buen diálogo, también una buena confrontación entre los diferentes grupos, tanto pues a favor, en contra y diversos, sobre prácticamente el derecho a decidir en Puebla. Un gusto estar aquí para que podamos dialogar un poco. Gracias, Liz. Pues quisiera tener primero que nada tus impresiones. Primero que nada, hay quienes piensan que esta suerte de parlamento, como le han llamado, pues es más bien una argucia del Congreso local, concretamente de la bancada mayoritaria, la de Morena, como para darle largas a una demanda social enarbolada, sobre todo por las colectivas feministas, por las activistas como tú, pero que también ha sido un compromiso del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, entendido como una institución política de izquierda progresista que tendría que llevar, que lleva en sus postulados la defensa de las libertades individuales y de la autodeterminación, pero que parece tener ahí algunos resquemores, algunos temores con los sectores más conservadores de Puebla, y como para no decir que no, por lo menos no en la veda no en la temporada electoral, discúlpame, pues les dan estas largas después de la toma del Congreso. ¿Cuál es tu opinión sobre este Parlamento? Sí, desde luego, yo creo que, bueno, prácticamente realizar el Parlamento abierto es pues una respuesta negativa más que positiva a las exigencias de las diferentes colectivas durante la toma del Congreso de Puebla. Creo que ya tenemos en Puebla largos antecedentes sobre la despenalización del aborto y creo que ahí pues es importante hacer mención que el tema no inicia ahorita ni con la marea verde, ni es un tema que inició el año pasado, sino que hay organizaciones que llevan pues décadas impulsando la despenalización en Puebla, que pues es como un trabajo, yo lo veo como muy intergeneracional, y en ese sentido pues mi lectura sobre el tema es que pues bueno, no había nada que dialogar en Parlamento abierto, creo que ya tenemos como un proceso histórico de mucho diálogo, de mucho intercambio, en donde pues tenemos al día de hoy 4 posibilidades para abortar en Puebla. No es como que esté penalizado en todos los sentidos. Tenemos 4 causales por las cuales pues, se puede abortar sin ningún tipo de penalización, y creo que pues es como muy
yo lo veo hasta como una traición a la izquierda en México y específicamente en nuestro estado, que se haya dado largas al tema. ¿Por qué? Porque para quienes trabajamos los derechos reproductivos y sexuales, no desde esta legislatura, sino anteriormente, pues veníamos de intentar trabajar con una legislatura morenovallista en el que el tema quedó congelado, ¿no? Entonces, viene 2018, vemos que gana la izquierda en el Congreso de Puebla mayoría, y lo que tenemos pues es una serie de decepciones en muchos temas, ni siquiera solamente en temas tan polémicos como la despenalización del aborto, lo estamos viendo ahorita con la ley de desaparición o también con la ley de movilidad, con la ley de espacios libres de humo. O sea, hay una serie de iniciativas que han sido congeladas por el Congreso y creo que el Parlamento nos sitúa en un momento muy complicado porque por un lado es la vía que ofrecen los legisladores para que se acabe la toma, junto con otra serie de acuerdos, por supuesto, pero ¿qué legisladores están escuchando o escucharon el día de hoy el Parlamento abierto? Tuvimos a las dos legisladoras, las que están siempre al pie del cañón en todos los temas. Pero yo me pregunto genuinamente si los demás diputados y diputadas que van a votar estuvieron pues prácticamente al pendiente de la discusión o estuvieron desayunando tranquilamente en algún lugar o en sus casas, ¿no? Creo que si bien el Parlamento pues debería de servir para que los legisladores escuchen, porque más allá de, y algo que platicamos hoy entre personas de mi organización, es que más allá de intentarles convencer, porque nos queda claro que no los queremos convencer, el tema aquí es participar en el Parlamento en la avanzada, ¿no? O con el objetivo de hablarle a los diputados, ¿no? Diputados que al día de hoy no sabemos si participaron activamente escuchando pues todas las intervenciones o si prácticamente llegarán a votar de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Y creo que esto es algo que pues no podemos saber en este momento, pero que sería una desgracia que la próxima legislatura, si no se aprueba en esta legislatura, que sinceramente yo lo veo muy complicado, sería una desgracia que en la próxima nos vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Somos nuevos diputados, somos nuevas diputadas, no lo hemos discutido, entonces vamos otra vez a dialogar más y más y más, y eso pues es darle largas. Ellos tenían la mayoría, muchas cosas las decidieron de manera pragmática y ahora frente a una jornada electoral muy complicada, yo veo muy difícil que quieran hacer la votación pues en estos momentos. La pregunta en términos de rentabilidad electoral para Morena es si la gente que vota por Morena está a favor del estado de cosas tal y como están, es decir, si a la gente que vota por Morena, al electorado de izquierda y progresista, en realidad le importa si Morena conserva la legislación tal y como está, con las causalidades de penalidad, salvo las 4 que tú estás mencionando, o si quiere ir al progreso. Me parece, no sé qué te parezca a ti, que más que temerle al electorado, parece que le temen al status quo, y me refiero concretamente a la Iglesia Católica. Parece haber ahí una suerte de resquemor. Se ha especulado mucho sobre la intervención directa de la arquidiócesis, como para jalarle las orejas ahí al poder legislativo, quién sabe cuánto al ejecutivo, y frenar pues esto que ya es inminente, porque como bien dices tú, si no lo hacen ahora, lo tendrán que hacer mañana o lo tendrán que hacer pasado mañana, pero esto es inminente. Vamos a llegar al momento en que no habrá más tiempo, ellos tendrán que despenalizar el aborto. ¿Qué te parece a ti? Sí, desde luego, yo creo que si estudiamos la propia formación de Morena, nos vamos a dar cuenta cómo está nutrida de muchos académicos, pensadores y gente de base que es verdaderamente de izquierda y que si bien estos temas son polémicos, hay un buen porcentaje de liderazgos que están a favor, ¿no? Del tema. Y bueno, por el otro lado también yo creo que pues Puebla es uno de los estados con mayores complejidades económicas, sociales.
para un ciudadano de a pie es muy difícil seguirle el paso al poder legislativo, ¿no? ¿Qué está al pendiente de la gente? De temas como transporte público, seguridad, ahorita todo el tema de salud, ¿no? Entonces, estamos viendo que diario como ciudadanos tenemos que lidiar con el gobierno municipal, estatal y federal, ¿no? Pero los congresos, y no solo en Puebla, sino en todas partes del país, parecen entes que desgraciadamente no nos hemos apropiado tanto como ciudadanos, ¿no? Somos muy pocas las personas que sabemos qué cosas están legislando, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria de nuestros legisladores y demás? Entonces, yo creo que en términos de rentabilidad, les quitaba en efecto o no era tan fuerte el impacto de aventarse a legislar ese tipo de cosas, pero desde mi perspectiva, sin duda, hay una fuerte presión por parte de los grupos más conservadores, ¿no? Probablemente de la iglesia. Y bueno, independientemente de que reconozcamos ese vínculo, creo que lo que hay que decir es que es ilegal, ¿no? Porque un punto muy importante que debemos de defender a lo largo de este Parlamento abierto y de la discusión en general y de la seria incidencia política es prácticamente que debe de haber una separación y debemos de garantizar un Estado laico, ¿no? Cosa que no sucede, no se puede dar cuando pues hay una fuerte presión por parte de la iglesia para que no se acepte el tema, ¿no? Y bien, como lo señalas, Martín, yo considero que la interrupción legal del embarazo ha sido mal planteada, ¿no? No debemos de preguntarnos, y yo le diría a la audiencia, no hay que preguntarnos si estamos a favor o en contra. La gran mayoría de las mujeres alguna vez en nuestra vida vamos a abortar de manera espontánea y sin saberlo. Podemos estar embarazadas 3, 4 días y a lo mejor hacer ejercicio, cargar algo, ¿no? O simple y sencillamente, digamos que las células no tenían como toda la carga genética para estar formadas y tenemos un aborto espontáneo y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, la pregunta no debe de ser si estamos a favor o en contra, sino la pregunta debe de ser, debemos de encarcelar a las mujeres porque su cuerpo no les da como todas las células, ¿no? Para poder tener como un embarazo fructífero. Debemos de encarcelar a las niñas que han sido violadas por algún familiar y que desean abortar. Debemos de encarcelar a las mujeres adultas que desean no tener un embarazo. Creo que muchas veces en este discurso solamente se habla de una postura encontrada con la otra, pero no hablamos de todas las complejidades. Y de hecho, creo que un estudio de opinión pública muy importante que hizo Odesir hace un par de años justamente demostraba eso, que si a la sociedad poblana tú le preguntabas con la característica, con el contexto, lo que nos daba como resultado es que la mayoría de las y los poblanos, en un 60%, estaban en contra de que se penalice a las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas a favor del tema, pero lo que es algo cierto es que independientemente de que sea en esta legislatura o no, el tema se va a aprobar. Y más bien es quien se quiera ser responsable de hacer esa realidad posible y quien quiere ahora sí hacer historia, ¿no? Porque es muy chistoso como su eslogan es juntos haremos historia, y prácticamente lo que están haciendo es pues una gran historia de decepción para la izquierda en Puebla. Sí, Morena Puebla parece el ala más conservadora de Morena Nacional, por muchas razones, no solamente este tema. Y justo por ahí también quisiera preguntarte, tú tienes aunque eres muy joven, tienes una amplia experiencia en diversas causas sociales. Hoy estamos hablando de esta causa, pero tienes experiencia en muchas otras, la movilidad, por ejemplo, los derechos ciudadanos, en fin. Y se está hablando ya de una rentabilidad electoral. ¿Qué va a pasar con los diputados que no cumplan, pero que además ya no son candidatos a nada? Hoy hablabas tú de dos diputadas que seguramente sí estuvieron atentas a lo que estaba pasando. Me imagino que es García Olmedo y Estefanía, posiblemente, Sí. y el resto ausentes. Alguna que otra incluso reclamando que no le dieron la candidatura. Una que se dice feminista, por ahí, jovencita igual que tú.
más preocupada en ese asunto que en este. ¿Qué pasa con estos políticos, esta nueva clase política que no tuvo ya la oportunidad hasta ahora de aspirar a otro cargo y sin embargo tampoco cumplieron y solamente dilataron un proceso que tarde o temprano se va a dar, que se puede dar en esta legislatura, en la que viene o en la que venga después de 3 años, pero al parecer que no hay ningún tipo de responsabilidad legal, ni moral, ni de ningún otro tipo para estas personas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque retrasan las cosas y mujeres siguen muriendo y mujeres siguen siendo criminalizadas y sigue habiendo debates estériles, es decir, no se trata de una materia menor, la dilatación de la aprobación de una despenalización está cobrando vidas en los hechos. Sí, desde luego, pues yo creo que los legisladores que en este momento se han quedado sin candidaturas y que en efecto parece que les preocupa más el tema electoral que la agenda, eh, pues desde mi perspectiva pasan a un lugar malo de la historia, ¿no? Para quienes sí tenemos memoria y creo que a eso le tenemos que apostar, ¿no? A que cada vez tengamos mucha más memoria del proceso legislativo, que insisto, es muy invisibilizado, pero yo creo que también ellos tienen una gran responsabilidad. Digo, no quiero salirme del tema, ¿no? Pero ahorita que comienza el periodo electoral, hay diputados que salen a prometer cosas que ejecuta el Poder Federal o que ejecuta el gobierno estatal y, bueno, ni siquiera saben qué hace un diputado, ¿no? Pero, pues por eso también hemos fallado, ¿no? Hemos fallado en que la sociedad abrace el proceso legislativo, sepa qué hace un Congreso y, en efecto, pues es un tema súper amplio, ¿no? Desde mi perspectiva, la primera labor que tiene que hacer una legislatura es ser un contrapeso efectivo de la repartición de dinero, ¿no? O sea, tenemos un poder legislativo que teóricamente esa debería de ser como su principal vocación, ¿no? Ya como un segundo punto, pues obviamente Repartir bien el dinero. repartir bien el dinero, ¿no? Y pues bueno, lo que tenemos es una discusión apresurada. Sí, es que la primera labor que tiene que hacer el poder legislativo es precisamente ser un contrapeso efectivo de la toma de decisiones y el mejor contrapeso pues va a ser tener una buena repartición del dinero, ¿no? Porque hablar de cómo se está aprobando el presupuesto y las partidas presupuestales también tiene que ver con derechos reproductivos y sexuales. Es decir, cuánto presupuesto se va a destinar a cuánta partida presupuestal se va a destinar a las capacitaciones, ¿no? Se tiene muy ahorcado presupuestalmente al sector salud, entonces no hemos tenido una discusión pública, que ahí el Congreso ha sido pues muy omiso, ¿no? Porque, ¿qué pasa cada año? El presupuesto se discute en lo oscurito, se prácticamente en en lugar, lo único que tenemos es que se aprueba. Creo que eso es una de las grandes omisiones. Lizeth, Lizeth Mejora, se atropelló un poco la conexión, pero hablabas y decías bien sobre la responsabilidad del Poder Legislativo como, digamos, distribuidor del presupuesto y las asignaciones necesarias que tiene que haber para ámbitos tan importantes como la salud, el sector salud, y que esas discusiones no están abiertas a la población, a la ciudadanía, son discusiones que están en lo oscuro, y obviamente todo lo que sea en lo oscuro se presta siempre a actos de corrupción. No hay que buscarle más. Yo quisiera preguntarte, Liz Mejorada, eh, eh, ¿qué han aprendido las organizaciones como Puebla Vigila, como Redefine, como otras que están, las colectivas? Esas son organizaciones, digamos, que tienen varios ámbitos de lucha, digamos, una lucha, por decirlo de alguna manera, más institucionalizada, pero también están las colectivas, las organizaciones de mujeres que están a la calle, que hacen las tomas, que hacen las intervenciones. ¿Qué se ha aprendido frente a este poder
que independientemente de quién lo ocupe, parece resistirse a algo que evidentemente tarde o temprano va a llegar y pareciera que nadie quiere cargar con un costo político que en los hechos parece ya no existir más que dentro de los grupos conservadores que nunca votan por ellos. En resumen, ¿qué se ha aprendido de estar insistiendo frente a un partido u otro en la necesidad de despenalizar el aborto y en el entendido de que esto tarde o temprano va a suceder? Pues yo creo que justamente en el tema del ingreso, en el tema del presupuesto, necesitamos ser mucho más estratégicas, ¿no? Es decir, como lo comentaba, de esta gran responsabilidad que tiene el Poder Legislativo para impulsar pues esta repartición de dinero, si tuviéramos el dato positivo de que el aborto se aprobara en Puebla, se despenalizara, pues bueno, luego ¿qué sigue? Tenemos que garantizar que efectivamente esa reforma sea válida. ¿Y qué tendríamos que poner mucha atención? Pues prácticamente en cómo se aprueba el presupuesto, porque se va a tener que comprar material médico, se va a tener que invertir en capacitaciones, vamos a tener que hacer tal vez clínicas especializadas para abortar en Puebla, y eso pues es una partida presupuestal, ¿no? Entonces, es un tema como muy complejo que va más allá de solamente proponer una reforma, ¿no? Tiene que ser algo verdaderamente integral. Y bueno, también hablar de qué pasa si sí se aprueba, pues creo que es algo muy importante en términos de estrategia, ¿no? ¿Con qué se quedan o con qué me quedo yo desde una organización no gubernamental? Pues una es que a mí me queda todavía hoy más claro que tenemos que apostarle a que este intercambio, ¿no? Esta lucha es intergeneracional. ¿Y a qué me refiero con que sea intergeneracional? Si revisamos cómo fue el proceso en Argentina de despenalización del aborto, nos dimos cuenta cómo había diputadas feministas en el Parlamento, había mujeres ocupando las calles, había académicas, había pues todo un sector de salud que estaba a favor de la despenalización. Es decir, nos necesitamos a todas y nos necesitamos en todos los lados. Y creo que hay algo que hay que insistir mucho con los partidos políticos que se asumen de izquierdas. Creo que de varias diputadas, por la juventud, porque ya las conocíamos un poquito, nos esperábamos un mejor papel. Nos Así es. esperábamos que no, no sucumbieran ante el poder patriarcal adentro del Congreso. Yo me esperaba que todas las mujeres de Morena, diputadas, se aglutinaran y marcaran ellas agenda, no que se las marcara un líder de bancada. Entonces, creo que si algo yo he aprendido es que cuando abrazas verdaderamente una agenda, no importa quién te endulce el oído, no importa quién te venga a prometer cosas o quién se quiere imponer sobre el trabajo, porque lo primero va la agenda, no van los egos personales, no va el tema de yo la propuse, pero estás peleada con el coordinador de bancada, entonces yo ahora la voy a proponer, ¿no? Y voy a hacer la mía. Entonces, hay un tema enorme de egos que yo pensé que después del morenovallismo íbamos a verlos más matizados y parece que siguen, ¿no? Yo no sé qué onda con la gente que llega al legislativo y que se transforma en un monstruo, pero si algo me queda claro es que no hace falta o no es suficiente con que digan, pues sí, sí, uso el pañuelo verde, sino tiene que haber un verdadero compromiso y creo que de nuestro lado hay que ser pues muy estratégicas, ¿no? Vimos, desgraciadamente, cómo durante la toma se negoció con varias personas, ¿no? Que al día de hoy se iban a ir a elecciones. ¿Para qué ibas a negociar con alguien que no se iba a quedar? ¿No? En primer lugar. Y luego en un segundo lugar, también pues está negociando o se le aplaudió a personas que un mes después iban a estar criminalizando a activistas de nuestra organización en medios de comunicación. Entonces, pues hay muchas contradicciones alrededor, pero yo me quedo con que hay que ser más estratégicas, insistir en que el impulso de aborto no es algo reciente,
sino que es un tema que lleva muchos años y que también decir que es algo que nació en 2019 o en 2020 sería invisibilizar ese trabajo. Hay organizaciones como decir que llevan haciendo un puntual acompañamiento de 10 años y que no es algo mínimo y que nos necesitamos a todas, necesitamos que más mujeres lleguen a los congresos, necesitamos más mujeres académicas defendiendo el tema, necesitamos mejorar nuestra capacidad de cabildeo, nuestra capacidad de argumentación también. Hay una escritora que me gusta mucho, es muy polémica, pero Dalia de la Cerda, una escritora, activista y que tiene un podcast muy bueno que se llama Morras contra Fundamentalismos. Ella es muy crítica con el movimiento porque dice que debemos de pasar el solo ser pues un movimiento parafernalio, ¿no? En donde todo sea usar el pañuelo verde y ya. Necesitamos formarnos, necesitamos ser críticas, necesitamos mejorar nuestras habilidades de negociación, necesitamos reconocer que hay mujeres que llevan muchos años impulsando el tema y que no es algo nuestro o de ahorita, y que también va a haber mujeres más jóvenes de 16, 14 años que el día de mañana tomen la batuta. Y nos necesitamos pues prácticamente a todas, y yo creo que al fin y al cabo de esa unión es como se va a ir imponiendo la agenda tarde o temprano. Muy bien, pues mucha claridad, como siempre, mucha elocuencia de tu parte, Lisset Mejorada, Liz Mejorada, como te conocemos casi la mayoría. Estás participando en el Parlamento. Hoy como dirigente de Puebla Vigila, también de vocera de la Red Redefine, organizaciones que se han destacado por luchas organizadas desde hace mucho tiempo en varios ámbitos, en este en particular han tenido una voz importante. Pues vamos a observar de cerca lo que pasa en este Parlamento. Algunos somos escépticos, tú lo eres, yo lo soy, muchos lo somos. Eso me parece, creo que coincidimos en eso de que es solamente un acto para dar largas, que no hay que desperdiciar los espacios, por supuesto, los espacios que se abran hay que utilizarlos y hay que hablar, porque si no habla uno, habla otro. Lo que no puede haber es silencio. Y bueno, hay que seguir de cerca esta discusión. Seguramente te volveremos a convocar ante la audiencia de la Jornada de Oriente, Liz, para hablar de este tema o de los otros que también andas trayendo en tu agenda. Te agradezco mucho. Agradezco mucho a Giovanni Mota en los controles, por supuesto, también a quienes siguen la emisión de este programa. Compártanlo, no solamente lo vean, nos hacen un gran favor viendo nuestros programas. Estamos creciendo. Gio hace rato me comentaba sobre el crecimiento que estamos teniendo, digamos, de una manera sin pausa, digamos, poquito a poquito, pero sí nos gusta en la Jornada de Oriente que las cosas sean orgánicas, que las cosas sean reales, no aspiramos nunca a los artificios, porque sabemos que informamos a gente de verdad y de carne y hueso, que es gente además muy crítica incluso con nuestro medio de comunicación, cual agradecemos, estamos para servirles, pero si nos pueden hacer el favor de, además de vernos, compartirnos en sus redes sociales, recomendarnos, pues eso nos ayuda mucho porque saben que los algoritmos castigan mucho a los medios de comunicación y particularmente aquellos medios que hacemos periodismo independiente. Sin más, agradezco a Liz Mejorada, a ustedes su presencia y nos estamos viendo la próxima semana en esta serie de reporteras y más tarde, hoy mismo, ya en unos minutos con Fermín Alejandro García Hernández, Aquí vamos, el programa en el que damos cuenta de las noticias que acontecen a nivel local, nacional e internacional. Buenas noches.